Hablaron de la CENEFO que le habían extraído las balas al cadáver. Encontraron varias de un arma reglamentaria de la Federal. Capitán Ferrer es una bestia. ¿Estás dispuesta a declarar todo esto ante el Ministerio Público? ¿Tú qué crees? No me gusta que me fuercen. Así soy. Así soy porque a mí me gusta reclamar lo que es mío, ¿me entiendes? ¡No! ¡Déjame! Te vamos a llenar de huecos por no hacer caso. Tengo que pedirte tu placa y tu arma de cargo. No puedo creer que tú me estés haciendo esto. En este momento vete para el patio. Pero ahorita. A ver, parientes, venimos por una reclusa. La tenemos que llevar sí o sí, así que el que se ponga pesado. Veamos, güey, igual aquí hay pura basura, vámonos. Capitán Alejandro Ferrer. Pude haberlo salvado. Avisa a la oficina. ¿Se da cuenta? Que pude haberlo salvado, licenciada. Si no hubiera tenido que estar en un ministerio público explicándole cómo hago mi trabajo. En este momento, Sergio no estaría muerto. Ahora usted y yo tenemos algo en común. De ahora en adelante, usted va a tener que cargar toda su mendiga vida dentro de su conciencia como un muerto más. Quiere ser leve. Estos son los puntos que tenemos Comandante. localizados. Comandante, ¿Qué pasa, Silvia? noticia de última hora. Acaban de asesinar al reportero Sergio Oliva frente a su oficina. ¿Estás segura? Sí. ¡Maldita sea! Si me lo permiten, mando refuerzos. Voy a informarle a Alejandro. Por favor, que acordonen toda la zona. Silvia, necesito todos los videos de las cámaras de seguridad de nuestras unidades y necesito los videos de todas las cámaras privadas que hay ahí. Cuenta con eso. Señor, se acerca un helicóptero sin identificación, repito. Un helicóptero se aproxima, parece con intención de aterrizar en el patio de mujeres. Por ningún motivo dejen que aterrice. Disparen si es necesario. Sí, señor. ¿Qué está haciendo ese helicóptero aquí? Prepárense. ¡Cuidado, parientes! ¡Nos están disparando! ¡Cáiganles con todo! ¡En el de vuelta, puerco! Ven conmigo, ven conmigo. ¡Rápido!
Cuando ordene, disparen. ¡Ahora! Chamaco, ¿qué está pasando? No sé, güey. Creo que es un helicóptero. ¿Cómo que un helicóptero, güey? Sí, creo que sí. Creo que quieren sacar a una de las presas. ¿A quién? No sé, pero ya se agarraron a balazos con los custodios. ¡Ey, Felipe! ¡Ey, alto! ¿Y qué está pasando? Esto no es asunto tuyo, Tilapia. Quiero saber cómo está Roxana, güey. ¡Que esto no es asunto tuyo! ¿Qué pedo, Jeva? Necesito hacer algo en mi celda y que tú vigiles que nadie me vea. ¿Que vas por la bazooka para helicóptero o qué, Jeva? Tú me cuidas y yo me encargo de eso. Vámonos. Vigila. Papá, ¿qué está pasando? Tu hermano ya preparó la fuga, así que súbete al helicóptero. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Tú misma dijiste que ya estabas harta de estar allá adentro, ¿no? Sí, estoy harta, pero nunca te pedí que me sacaras en un helicóptero. ¿Sabes toda la tensión que eso va a traer? Eso no importa. Lo que importa es que ya vas a ser libre. ¿De qué me sirve ser libre si voy a vivir cuidándome las espaldas? Dile a Luis que se largue ahora mismo. Ahora mismo. Está bien. ¡Tenemos que irnos! ¡Madres, aquí no nos vamos con las manos vacías! ¡Sale! Si una bala alcanza el motor, nos venimos abajo. ¡Cállese, ¡Patrón! ¿Qué pasó, papá? Ya estamos cerca, ya estamos cerca. ¿Qué? ¿Estás seguro, papá? Está bueno, usted manda. ¡Vámonos! ¡Estaba de regalo, perros! ¡Vámonos! Vamos. Gracias a la oportuna intervención de nuestro equipo de seguridad, logramos frustrar un audaz intento de fuga. Pero ya todo está bajo control, afortunadamente con saldo blanco de custodios y reclusos. Licenciado, ¿tienen alguna idea de quiénes son los responsables? Señorita, como saben, las investigaciones siguen en curso, por lo cual no puedo dar declaraciones sobre los sospechosos. Gracias. Olivia, ¿qué está pasando en las dunas? Pues parece que un comando armado intentó aterrizar un helicóptero en el patio para llevarse a alguien. Bueno, ¿y a quién se llevaron? Según el jefe del penal, los guardas de seguridad no dejaron que el helicóptero aterrizara y no pudieron llevarse a nadie. Para mí que el cártel está detrás de todo y hay que saber a quién se querían llevar. Claro que sí, comandante. Yo también ayudaré. Discúlpeme, señorita, pero hoy no hay acceso al penal. Yo trabajo aquí, soy la psicóloga. Pues sí, pero solamente personal policíaco puede pasar. Oficial, viene conmigo. Disculpe, capitán, no lo había visto. Adelante, por favor. Ábrele ahí. Adelante. Sufrimos un artero ataque, pero gracias a la oportuna acción de nuestro equipo de seguridad, ya todo está bajo control. ¿Cómo puede decir que todo está Disculpe, bajo licenciado. control? Le dije que no podía pasar. No se preocupe, señorita. Capitán, justo estaba conversando con los señores comisionados de la Fiscalía sobre el desafortunado incidente que hemos vivido. Un comando armado trata de aterrizar en su penal a plena luz del día y le parece un desafortunado incidente. Bien, como les decía antes que nos interrumpieran, repelimos el ataque con saldo blanco y frustramos un intento de fuga. Por lo cual esto es algo... ¿Por qué no, en vez de estarse dando palmaditas en la espalda, se pone a investigar a quién venían a rescatar? Porque en una de esas, licenciado, regresan y su equipo de seguridad no corren con la misma suerte. Muchas gracias por el consejo, capitán. Pero creo que usted estaba suspendido, ¿no es así?
¿Se le ofrece algo más? Le voy a pedir que por favor abandone mi oficina. O voy a tener que llamar para que lo saque. ¿Tú ves? Disculpen. Bien. Y bien, capitán, ¿en qué puedo ayudarle? Bueno, primero que nada le quiero dar un consejo. No se vaya a acostumbrar mucho a esta oficina porque sigue siendo de Minerva Zambrano. Y en cuanto ella se recupere, va a estar de regreso. Supongo que no vino a hablar aquí de la decoración, ¿cierto? No. En realidad vine a hablar sobre Príamo Cabrales. Pues lo que le pasó a Príamo fue una tragedia. No sé qué más pueda decirle. Tal vez me podría decir para qué fue a visitarlo una noche antes de que lo mataran. Que se suicidara, querrá decir. Mientras el caso no esté cerrado, para nosotros es un homicidio. Mire, capitán, me está ofendiendo con su insinuación. Príamo fue mi maestro de la Facultad de Derecho y algunas veces iba a visitarlo para pedirle algunas consultas sobre casos. Perdón, es que hay algo que no estoy entendiendo. Usted la última vez me dijo que Príamo y usted no eran cercanos. Bueno, no somos muy allegados, pero no hace falta ser un genio para saber que Príamo sufría de depresión. Después de su atentado, Príamo tenía muchas presiones y no dudaría por ningún momento que tuviera conexiones con algunos grupos de narcotraficantes. Ya. Y me imagino que usted sabe mucho sobre esos grupos. Por supuesto que no. Yo jamás le hice ninguna pregunta a Príamo sobre eso. Ahora, si me permite, tengo un día muy ocupado. Una última cosa. Yo sé que Príamo no se suicidó. Y también sé que usted está aquí para hacer el trabajo sucio que Minerva nunca quiso hacer. Así que lo voy a estar vigilando. Buen día. Diamantes de sangre. ¿Qué pasó, Olivia? Alejandro, no puedo hablar mucho, pero quería decirte que encontré evidencia de Rosana con el general angoleño y el tráfico de diamantes. Pues voy a tener que interrogar de nuevo a Jean-Baptiste. No puedes interrogar a nadie, Alejandro. Está suspendido. Hablamos después, ¿quieres? Alejandro. Espera. ¿A dónde vas? No sé. Tengo cosas que pensar. Nos vemos después. Lo que necesitas es tiempo para ti, para procesar la muerte de tu amigo, el periodista. No te puedes seguir presionando de esa manera. Una vez leí que uno solo se muere cuando lo olvidan. Y yo lo último que voy a hacer es olvidar a mi gente. Borges, Carlos, Sergio. Y a toda la gente inocente que ha muerto por culpa de esta guerra. Yo aquí tampoco puedo hacer nada. Si quieres, te llevo.
están todas las referencias que te mandé? Sí. Necesito el archivo completo. Muestra. Pero esto no era Olivia, todo lo que estaba... ¿tú llamaste a Alejandro para darle información sobre un caso? Lo que pasa es que me encontré una foto que prueba que Rosana tuvo contacto con el general como... El capitán Ferrer está suspendido y si me vuelvo a enterar que le llamas para darle información sobre algún caso en curso, a la que voy a suspender es a ti. ¿Entendiste? Entendido, comandante. Y eso es para todos. Esta es mi cárcel. Aquí no pueden pasar cosas sin que yo me entere y está sucediendo. ¿Qué diablos está pasando, eh? ¿Acaso me estoy convirtiendo en la burla de estos Claro que no, madrecita. Y entonces, Orejas, y entonces necesito que me digas, ¿quién diablos? ¿A quién se querían llevar en ese maldito helicóptero? Tal vez venían por la Zoraida. No, Zoraida no. Zoraida no es tan importante como para armar un operativo de esa maldita manera. No sé, tiene que ser alguien más. Es que ahora sí no escuché nada, madrecita. Nada, de veras. ¿No escuchaste nada? Seguro que no escuchaste nada, Orejas. Y entonces, si no oyes nada, que ese es tu trabajo, no me sirves, ¿me entiendes? ¿Y la perfumadita? Se llama Rosana Colmillo. Que te quede bien claro. Rosana, ¿me entiendes? Sí, madre. Ahora dime, ¿qué diablos tienes que decir de mí, Rosana? Nada, madre. Solo que desde que ella llegó aquí, todo está muy de cabeza. Igual y vinieron por ella, ¿no cree? No puede ser. Lárguense de aquí. Lárguense de aquí que necesito estar solo. Necesito pensar. Dime por qué estoy aquí. Para Roxana, él es un policía arriesgado. ¿Qué hacías con todo ese dinero?